tiro al blanco. Y decíamos que ese tiro al blanco implica ser certero en las decisiones y en la toma de oportunidades. ¿A usted le ha pasado que a veces, por ejemplo, a usted le hicieron una oferta, usted vaciló y mientras fue y pensó y volvió, qué pena, ya lo vendí? ¿Le ha pasado? Qué pena, ya me casé. ¿Cierto? Claro, cuando le dijeron casémonos, usted dijo, a ver, espere, lo pienso. Y volvió y dijo, ya, no, qué pena, ya. Las decisiones, amén, se pierden muchas veces. ¿Por qué? Porque hoy en día, decíamos, vivimos en una atmósfera, escúcheme bien, de tanta oferta que es un poco más complejo acertar o darle al blanco. Y de alguna manera lo ejemplarizaba diciéndole que si usted le pasan una pistola de esas, a lo mejor de fogueo, y le dice péguele a esa silla que está ahí, pues hombre, usted así sea malo de la vista, usted apunta y le da el blanco, porque pegarle a la silla de aquí a ahí pues no es complejo. Pero si esa silla es trasladada 500 metros y la pongo en medio de estas 120, 180 sillas y la pongo por allá y le pongo una X y le digo, péguele al blanco, ya no va a ser tarea tan simple. Y es ahí donde nosotros necesitamos conocer y evaluar contextos. ¿Conocer qué? Y evaluar contextos, porque la idea es que usted y yo podamos despertar el sentir de ser francotiradores espirituales. ¿Qué le dije? Francotiradores espirituales. ¿Y qué es un francotirador? Un francotirador es aquella persona que se ha experimentado, se ha versado, se ha disciplinado y profesionalizado en el arte de la balística. Son aquellos que tienen esos fusiles con miras telescópicas y hacen todo un análisis. Quienes se han visto la película Francotirador, ustedes los miran, por ejemplo, que desarrollen virtudes tales como la paciencia, ¿verdad? O sea, esperar ahí por horas y analizando con unos aparatos, ¿verdad?, que miden distancia, que miden el viento y todo esto, y rayan y hacen cuadros y algoritmos, ¿verdad?, para dar al blanco. Hoy en día tú y yo necesitamos, amada iglesia, ser orientados para desarrollar esa virtud de ser francotiradores espirituales, y que ojalá tú puedas ser tan alineado a la cruz de Cristo, porque la mira telescópica para tú ubicar el blanco, ahí tiene una ¿qué? Una cruz, tan alineado a la cruz de Cristo que donde pongas el ojo, pongas la bala, mi hermano. Tiro fijo, ¿no? Tiro fijo. Que entonces tú, de tantas oportunidades que hay de negocio, de tantas ofertas, tú evalúas, haces el escáner, y ahí, ¡pa!, y le diste, le golpeaste. Esto fue. Mujeres y a la vez también varones solteros, de tantas ofertas que de pronto tienes, ¿cierto? Que la vecina, que la hermana, que tú escanear no está mal, escanee, pero y ¡pa! Hay gente que no hace eso, entonces coge y echa ráfaga, disparó a todo y no le pegó. Entonces vienen casos como, ¿y ella qué? No, ella es mi sexta esposa. Y las novias también, ¿no? No se vaya a incomodar, simplemente lo digo. Yo conozco gente hace 10 años, 12 años algunos, otros hace menos, 3, 2. Y en esos 3, 2 años les conozco 4 parejas. Y entonces yo digo, sí me dejó comprender. 2, 3 novias, hermano. Y entonces yo digo, ¿y cuál será la vencida? Uno no vaya a creer que esa teoría de que la tercera es la vencida, no. Equivóquese en lo que quiera, mi hermano, menos en su pareja y en su
decisión de formación profesional. Equivóquese en lo que quiera, hermano, porque resarcirlo es fácil, pero en con quién me caso y qué estudio, trate de ser franco tirador. He puesto como ejemplo, ¿cierto?, mi relación con la presente aquí. Franco tirador, mi única novia y mi única esposa, y no pienso tener más, ¿verdad? Porque yo esta prédica me la enseñaron cuando yo tenía 18 años. Claro, en otro contexto está, ¿verdad? Entonces, quiero conectar con algo que es poderoso y se lo quiero enseñar con paciencia en los minutos que corresponde. Quiero ir avanzando en lo siguiente. Había dado el ejemplo, si me ayudan allá, no me obedecen. Ayúdeme, hijo. Había puesto estos ejemplos, ya. Déjeme a mí, yo manipulo de acá, por favor. Son tan amables que yo sé a dónde voy. Número 1, para dar en el blanco, habíamos dicho, primero hay que tener un blanco, porque si no, usted cómo va a dar en el blanco si no tiene un blanco, ¿verdad? Mire por todo lo que hemos pasado. No sea como aquellos que van a la aventura o como aquellos que golpean al aire. Hoy los blancos están más lejos, por eso hay que calibrar mejor la mira telescópica. Ya lo miramos, ¿cierto? Hoy cada vez está más lejos las metas, porque el blanco lo asociamos con meta o con visión, ¿cierto? Hoy encontrar un buen hombre es más difícil que ayer, ¿cierto? Una buena mujer, más difícil que ayer, ¿cierto? Y ponía el ejemplo también en lo profesional. Antes usted, si era bachiller, pues usted ya la tenía ganada, ¿no? Y si era comercial, pues mejor. Hoy la meta está más distante, porque usted tiene que estudiar no solamente el bachillerato, sino seguramente un pregrado, tendrá que proyectar una especialización, un doctorado, etcétera, ¿verdad? Ser cristiano no es cometer suicidio intelectual, porque nosotros venimos de la filosofía de que la voluntad y la manifestación de ese propósito de Dios es si las cosas se nos dan. No, mi hermano, usted tiene que acercarse hacia las cosas y no que las cosas se acerquen a usted, ¿verdad? Por eso en el texto de Jeremías dice, para que recibáis el fin que ¿qué? El fin que ustedes esperan. Ahí también tenemos palabra del Señor, porque decimos que ser cristianos no es cometer un suicidio intelectual, sencillamente porque Romanos 12:1 nos habla de un culto racional. Y hablamos también en referencia, estoy haciendo simplemente un paneo del material. El culto racional no es el culto que más me gusta a mí, sino cuando yo logro desarrollar una vida que le agrada a Dios. Pero también habíamos dicho que para agradar a Dios primero hay que conocer lo que a Él le agrada, porque si yo no lo conozco a Dios, pues tampoco voy a saber. Por ejemplo, el día que usted me quiera invitar a almorzar y si usted no sabe lo que a mí me gusta, vaya y me prepare lo que a mí no me gusta, pregunta, ¿me agrada? No, pues. Y no es subjetivo, ¿no? Ay, sí le ha de gustar. No, pues mejor pregunto, ¿no es cierto? Por eso yo cuando nosotros invitamos a alguien se suele preguntar, mano, disculpe usted, ¿qué es lo que más le agrada? ¿Cuál es su plato favorito? Entonces si me dicen que el frito, pues le hago frito, ¿no es cierto? No le voy a hacer pescado, porque el pescado hasta lo enroncha. Usted se imagina que usted sepa que le hace mal, hay gente que le hace mal los mariscos, ¿no? Y a usted le dicen, ay no, a mí los mariscos me dan alergia. Y usted de puro así simple invita a almorzar y le da mariscos. Hermano, ya, así pasa muchos, hermano. Con Dios no saben qué le agrada a Dios, ¿cierto? ¿Qué le agrada a Dios? Y entonces decíamos que hay que comprobar lo que es agradable al Señor, ¿cierto? En Efesios. Y Dios revela su voluntad ¿a quién? A quien ya decidió obedecerle. Amén. No os conforméis, no tomes la forma de molde. Habíamos también pasado por aquí, porque dice no os conforméis a este siglo. No basta con que Dios te saque de un lugar, también tiene que sacarte la forma
que ese lugar dejó dentro de ti. Te lo expliqué a través de un ejemplo pedagógico. La gelatina la viertes en un molde y ese molde termina dándole la forma al contenido. Tú y yo estamos en un molde llamado sociedad, ¿cierto? Que usa muchos moldes, como por ejemplo la cultura, como por ejemplo la moda, como por ejemplo la música. Todo esto es un molde, mi hermano, que busca darte la forma. Y el reto que usted y yo tenemos es de no amoldarnos. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Y le enseñé que ese conforméis a este siglo viene del original griego sushematizo. Pero a su vez también Romanos 12:1 dice, no os conforméis, sustematizo. Antes bien, transformaos. Y ese concepto transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento es el concepto griego metamor. Entonces usted y yo no estamos para suschematizarnos, sino para metamor. Bueno, usted ya lo dijo, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando Dios te transforma por dentro, ningún molde de afuera podrá contener lo que Él puso en ti. ¿De acuerdo? Esto es poderoso, mi hermano, pero yo le invité, busque repasarlo. Cuando Dios te transforma por dentro, ningún molde, es decir, ¿sabe por qué la gelatina toma el molde? La forma del molde, perdón, porque no es consistente. Pero si usted echa un trozo, usted mete el celular a un molde, ¿el celular se amolda? No, porque ya es consistente. Por eso es un peligro, por ejemplo, mandar a la universidad a jovencitos sin consistencia, sin estructura. Porque se van a la universidad y allá se amoldan ¿a qué? A la forma ideológica, a la forma de conducta, a las propuestas filosóficas o las propuestas de identidad sexual que están en aquellos escenarios. Ahora, ¿cómo es la forma que nosotros debemos tener? Pues la forma de Cristo, y el principio que rige aquí, ¿cuál es? Conviertas en ellos a ti, pero tú no te conviertas al mundo. El mundo no debe convertirte a ti. Tú ya tienes una forma en Cristo, porque tú debes ser la respuesta para el mundo. Amén. Y el verso de Jeremías 15:19, que ya lo parafraseé, que lo puede apuntar también para su memorización. Ojalá conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tu cultura, mi hermano, tu identidad, donde quiera que vayas. Amén. Donde quiera que vayas. Hoy, después de una larga conversación con un par de amigos, me dijeron, oiga, pastor, usted no sigue hablando y vamos a terminar siendo pastores. Y yo dentro de mí dije, de eso se trata. Yo no me voy a convertir a ellos. Se supone que ellos se tienen que convertir ¿a quién? A mí. Yo no tomo la forma de ellos como molde, sino la idea es que la gente tome la forma del molde, ejemplo y modelo que yo pueda hacer en Cristo Jesús. Amén. Ok, Dios no te llamó para que el mundo te dé forma. Dios te llamó para que tú seas instrumento de transformación en el mundo. ¿Cuántos asumen ese reto? Dígame amén. Dígame amén más fuerte. Eso, amén. Que a ti se te conviertan, amén. Y tú no te conviertas a ellos. Te va y no tiene problema en ser amigo o amiga de esa señora chismosa de la cuadra. Vaya, pero la idea no es que usted termine siendo chismosa, sino que la chismosa termine siendo santa como lo es usted. Amén. La idea, jovencito, no es que usted sea parte de ese amigo morboso, de ese amigo torpe,
y que usted termine siendo torpe igualmente o morboso, no, sino que ese amigo torpe y morboso termine siendo sabio y entendido como usted. Amén. Ok, ¿cuántos dicen amén? Bueno, ya. Si usted está ahí conmigo y ya sabe que naciste en un determinado lugar, ¿cierto?, para afectar al mundo, déjame decirte que el sistema no podrá contener a quien se niega a tomar su forma cuando tu adoración rompe el esquema del entorno. La estructura que te aprisionaba terminará convirtiéndose en la plataforma de tu líder. Esto contextualizado en la vida del apóstol Pablo, que estando en la cárcel, recuerda, y en la cárcel es un molde. ¿Cuál es el molde que quiere dar forma a los hombres? La cárcel te quiere dar la forma de ¿qué? Una persona mala, adicta, que hace llamadas extorsivas, que se queja, que se frustra, que se reprime. Pero más sin embargo, estando en esa cárcel, Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Adoraron, no se amoldaron al molde de la cárcel. Y te digo que entonces esa prisión terminará convirtiéndose en la plataforma de tu libertad, porque fueron los muros de esa misma cárcel los que se rompieron, las rejas de esa cárcel las que se abrieron, y las cadenas del cepo donde estaban aprisionados las que se rompieron. Amén. Con esto, de manera más sencilla, lo que te puedo decir es que todo aquello que te tuvo atado, si tú sabes y entiendes esta palabra y no te dejas contener en ese molde, entonces tú serás un libertador en esa misma área. Me explico. ¿Cuántos han estado atados por la deuda muchos años? Entonces, si rompes ese molde, entonces tú eres el llamado a ser un liberador de riquezas. ¿Cuántos han estado atados, prisioneros de una enfermedad, de una adicción? Por años estuvieron, 2, 3, 10, 15 años atados. Usted está siendo el llamado, mi hermano, a ser un sanador, restaurador de portillos y liberador de almas de la opresión. Amén. ¿Cuántos estuvieron atados de la opresión, de esa fatiga, de esa ansiedad? Usted es el llamado, mi hermano, entonces, al recibir esta palabra, para ir y ministrar libertad en esa misma celda en la que tú estuviste preso. A eso se direcciona esta palabra. La estructura que te aprisionaba terminará convirtiéndose en la plataforma de tu libertad. Amén. ¿Cuántos van por ello? Amén. Libertadores. Amén. Liberadores, sanadores. Ay, tú estuviste mucho tiempo sin saber qué hacer, si ir o venir de aquí para allá. Tú vas a ser el que proyecta. Amén. ¿Y dónde naciste? Naciste donde naciste porque eres respuesta para ese lugar. Qué lindo que lográramos comprender esta palabra, y conecto aquí con lo último del mensaje. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y les ha prefijado, escúcheme bien, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Escúcheme bien. Y te estoy diciendo que naciste donde naciste porque eres respuesta para ese lugar. ¿Cómo es la forma de comprender esta verdad? Escúcheme bien. Dios trabaja desde epicentros de acción. ¿Desde dónde trabaja Dios? Desde epicentros de acción. Hoy en día, escúcheme bien, nosotros aquí en la tierra, todos los terrenales, debemos ser conscientes que nosotros somos habitantes de una aldea global. ¿Usted ha escuchado hablar del concepto globalización? ¿Cuántos han escuchado hablar del concepto globalización? Bueno, el mundo hoy en día es un mundo cosmopolita.
Usted comprende el concepto que es cosmopolita. Es decir, que usted donde vaya encontrará gente de mucho lugar, ¿cierto? Y es, escúcheme bien, el escenario propio para nosotros empezar a influenciar desde el epicentro de acción donde Dios nos ha permitido nacer. Ahora, escúcheme bien, donde Dios nos ha permitido nacer físicamente, no necesariamente, amén, sino espiritualmente. Por eso para muchos es más importante el lugar donde nacieron espiritualmente que donde nacieron físicamente. Amén. Acuérdese, y me seréis testigos, Hechos capítulo 2 versículo 8, desde Jerusalén, epicentro de acción, hasta hoy. ¿Sabe cuál es la capital del mundo? Cali. No, señor. La capital del mundo, Nueva York. No, señor. ¿Sabe cuál es la capital del mundo? El epicentro de los acontecimientos proféticos del mundo, Jerusalén, hasta el día de hoy, proféticamente. No tengo tiempo para explicarle el contexto del por qué, ¿cierto? Pero entonces, utiliza epicentros ¿de qué? De acción y de expansión. Lo que te estoy tratando de decir, mi hermano, escúchame bien, es que desde aquí, desde el lugar donde tú estás, hoy, por la globalización, tú puedes influenciar ¿qué? El mundo, comértelo si quieres. ¿Cuántos han escuchado el concepto de quiero comerme el mundo? O uno le dice a estos jóvenes a veces, cómase el mundo. ¿Desde qué lugar? Desde el epicentro de acción donde Dios te ha confiado. Porque hoy, por causa de la globalización, hoy en día estamos, mi hermano, frente a posibilidades de usted desde cualquier lugar, hoy desde aquí, desde Ipiales, mi hermano, usted poder influenciar el mundo. ¿O acaso usted hoy en día no es consciente de que a través de un video, por ejemplo, usted puede llegar y romper fronteras y lo pueden mirar en otros lados, ¿cierto? Hoy no es difícil, usted hace un Facebook Live y lo pueden estar mirando en Estados Unidos, ¿cierto? Y usted no necesita aparecer en televisión. Hoy en día existen esas posibilidades. Si usted despierta en iniciativa, mi hermano, mire, yo me encontré una persona que yo no sé cómo es que hace, pero vende, escúcheme bien, vende. Yo lo miro a él que anda anda embilletado. Pero es que yo veo, no trabaja en un almacén, no trabaja en ninguna otra parte. Y cuando yo le indago, y él tiene un método de trabajo todo por internet, donde vende por internet, pero vende desde otras plataformas. Yo no sé, y a mí me explicó algo así. O sea, vende de Amazon, creo que es, la oferta y se lo pasa y lo manda desde allá hasta allá y él se gana una comisión. Y por curiosidad le digo, ¿y cuánto te ganas? Pues pastor, ahora ha estado como malo porque ya la gente está aprendiendo a hacer sus compras electrónicas. 7, 8 millones me gano mensual. Yo dije, ¿qué? Le dije yo. Tremendo, ¿no? O sea, desde cualquier epicentro tú puedes pensar. Si tú estás pensando, escúchame bien, en salir de este lugar a ir en la búsqueda de oportunidades, estás out. Estás out. Desde cualquier lugar, tú nací, de donde hayas nacido, desde donde haya nacido la visión, tú puedes influenciar ¿qué? El mundo. Por eso para nosotros nuestro municipio es de tal importancia que desde este municipio nosotros seremos epicentro de avivamiento y de despertar espiritual para todo el sur occidente, amén, de Colombia, y epicentro mundial también de influencia, porque así nosotros tenemos ejemplo. Usted sabía que desde Cúcuta, que es nuestra sede principal, se logra influenciar más de 80 naciones de la tierra. ¿Sabía eso? Y desde Cúcuta, y ahora usted dirá, ay no, pero Cúcuta, ¿acaso Cúcuta es una ciudad principal? Pues no lo es, déjeme decirle. Es una ciudad intermedia. Y cuando empezó el ministerio en Cúcuta, ¿sabe cómo le llamaban a Cúcuta? Pregúnteme, ¿cómo le llamaban a Cúcuta? Para ese momento, el otro lado de la frontera, Venezuela, era el país próspero.
Hoy Venezuela es lo que usted y yo conocemos, pero hace 50 años Venezuela era una metrópoli, era una ciudad próspera. Por lo tanto, Cúcuta era conocido despectivamente, le decían el prostíbulo de Venezuela. Y desde ahí se ha logrado influenciar, ¿qué? El mundo, amén. Pero hay que tener una visión y yo te invito que si la tienes, te sumes a alguien que la tiene, y en esta casa hay visión, amén. ¿Estás ahí conmigo todavía? ¿Me permite continuar? Dios decide tiempos y lugares, amén. Por lo tanto, no eres tú un accidente geográfico, mi hermano. Yo te digo hoy con total seguridad, independientemente que hayas nacido o no aquí, si tú estás aquí, mi hermano, en esta casa, si tú estás aquí en Ipiales, si no te has ido o no te has muerto, el propósito de Dios contigo en este lugar tampoco, mi hermano. Tú eres una respuesta en este lugar, mi hermano. En esta casa eres una respuesta. En este municipio eres una respuesta. En el departamento eres una respuesta. Y no solamente tú, sino tu familia y tus generaciones, mi hermano. Somos una respuesta para nuestro municipio, para nuestro departamento, para nuestra nación. ¿Cuántos nacieron aquí en Ipiales? Levánteme la mano. Levante su mano derecha o izquierda de acuerdo a su posición. Por ende yo levanto mi de mano derecha. Si es de la otra, levante la izquierda, tranquilo, no hay problema. Amén. Si naciste en Ipiales, mi hermano, hay algo de tu propósito ligado aquí en Ipiales. Y si vienes de afuera, ¿cuántos vienen de otras latitudes, de otra ciudad, de otro departamento? De Potosí, ¿no? Ah, no, pues aquí nomás, hermano. Entonces, tu propósito está ligado también aquí a Ipiales. Porque Dios no establece fronteras. Él dijo, y hasta en lo último de la tierra. Y más aún cuando estamos en temporadas coyunturales como la que le estoy hablando. Usted y yo somos generación del final de los tiempos. Usted y yo hoy, hermano, por distantes estamos a un día, mi hermano, de camino a cualquier límite de la tierra. Usted está a menos de un día, mi hermano, de cualquier punto del mundo. ¿Se ha dado cuenta? No hay un vuelo que dure más de 23 horas. Y usted puede estar a distancia de menos de un día de cualquier punto cardinal de la tierra. Amén. ¿Está ahí conmigo? Por eso, mi hermano, usted y yo debemos comprender la situación coyuntural. Porque Dios no solamente establece lugares, sino que establece personas en los diferentes lugares para hacer respuesta a aquellos lugares. Y debemos comprender que la respuesta de Dios para una ciudad viene envuelta en un líder. Usted sabe que la respuesta de parte de Dios para un lugar, para un pueblo, un segmento de la sociedad, viene envuelta en el empaque de un líder. Entonces usted tiene que hacerse la idea de que es un líder, mi hermano, representativo, significativo. Ah, pastor, no sé hablar. Ah, sí, entonces te presento a Moisés. Ah, pastor, que no tengo esto, aquello. Hermano, Dios no hace excepción de personas. En un líder tienes que convertirte en un maestro, en un pastor, en un empresario, en un joven, en una madre, en un hombre, mi hermano, de influencia, en un servidor. Amén. Todo lo que Dios tiene para ti, mi hermano, es necesario que lo busquemos en oración. Por eso no puedes permitir que tu entorno te reduzca. Amén. No puedes decir es que aquí todo es así. No, mi hermano. Si todo, mira, es como conforme lo veas, ¿no?
Por ejemplo, a mí me dicen, no, es que aquí los jóvenes se van por falta de oportunidades. Yo le diría, error, se van por falta de visión. Nómbreme una profesión que sea de esas bien difíciles, una especialidad en medicina, por ejemplo. Digamos que usted se especializa y termina siendo otorrinolaringólogo, por citar un ejemplo. ¿Dónde es más valioso el otorrinolaringólogo? ¿En Bogotá o aquí? Aquí. ¿Por qué? Porque no hay, mi hermano. En Bogotá hay otorrinolaringólogos, los que quiera, hermano, como arroz. Aquí usted sería el único. Por eso a nuestras generaciones hay que decirles, vayan, estudien, especialícense, pero vuelven, retornan a la casa, al lugar y territorio de su propósito. Amén. Si todo fuera perfecto en el territorio donde tú estás, quizá no haría falta tu propósito. Pero precisamente por las crisis que hay en los territorios es que Dios levanta respuestas. Ahora vuelva al texto de Romanos 12, culto racional, ¿cierto? Recuerda, entonces la capacidad racional la necesita el entorno. ¿Para qué? Para que no sea otro que lo piense. Tristemente, mire, en la prosperidad de los territorios tienen que ser los de afuera que lleguen a pensar qué hacer. Y tristemente usted se da cuenta, por ejemplo, vienen de afuera a poner negocios de innovación acá, ¿no es cierto? Eso tiene que nacer acá, ¿no? En nosotros, amén. Y convertirnos nosotros en transformadores de ambientes, amén. Ahora, escúcheme bien, esta es la parte más importante, porque es el último numeral. Cuando una ciudad cambia de molde, el caso de Almalonga, Guatemala, ¿y sabe por qué le traigo este ejemplo? Porque el pastor que estuvo predicando aquí el pasado jueves en nuestra segunda noche de poder, ¿cuántos estuvieron? Pues le cuento que yo me puse a hablar con él, porque entonces él me contó que él venía de una ciudad en Guatemala llamada Almalonga, y me contó la historia y me averigué en internet y había sido cierto, porque uno no debe tragar entero, uno debe averiguar, y más ahora usted que tiene un celular ahí, que no es solamente para ver y hacer scroll en el Facebook, sino para averiguar. Y él me contó algo que a mí me llamó la atención. Escúcheme bien. ¿Cómo vamos a transformar una ciudad, un territorio? A través del evangelio. Ay, pastor, qué presumido, ¿no, señor? Resulta que Almalonga en Guatemala, por favor, le dejo la tarea, averigüe ese avivamiento de esa ciudad. Resulta que Almalonga era una ciudad común y silvestre, pero tenía una característica, que allá había mucha adicción. Los hombres pegaban a las mujeres, era normal. Habían muchas cantinas, billares, prostíbulos. Era algo así, y espero no suene despectivo, como esos pueblitos. Nómbreme uno, por aquí cerca. ¿Ya? No, pues allá no hay nada de eso, mi hermano. No, yo le estoy hablando como el Llorente. Yo no quería hablarlo, pero no me está cogiendo la idea. Cumbal, ¿qué prostíbulo va a haber? Ya no. No, lleno. O sea, usted va para la costa, mi hermano, va para allá al Llorente, y allá eso, mira, cantina tras cantina, ya. Así, de esos pueblos calientes. Cumbal es santo, mi hermano. Por el frío será, ¿no? Sí, claro, ¿no? Así, de esos pueblos bien calientes, mi hermano, lleno de perdición, prostíbulo, y además habían chamanes, hechicerías, brujas y todo. Y llegó un momento donde en Almalonga
se empezaron a convertir las familias. Este pastor que vino acá es de esa casta, es de ese avivamiento. Sus padres fueron pastores ahí, y desde Almalonga empezaron a salir misioneros, mi hermano. Y a mí me gusta eso. Usted sabe que desde Cúcuta han salido cantidad de misioneros. Por ejemplo, nuestros pastores de nuestras iglesias en Tulcán, en San Gabriel y en Quito, los 3 pastores son cucuteños. O sea, ya a exportar liderazgo. Amén. Y yo también estoy creyendo que Ipiales será un semillero de liderazgo de exportación, mi hermano. Amén. Porque esa es nuestra estirpe, esa es nuestra esencia, mi hermano. Y resulta que entonces se empezó a llenar la ciudad de iglesias, mi hermano. Y cuando se llena de iglesias, pues obviamente las atmósferas cambian, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, en Tuluá, el pastor Sigifredo también tiene un testimonio bonito, que él llegó a un entorno como hoy. ¿Dónde están ubicados los? Bueno, hay ciudades donde el sector, ¿no? ¿Cómo es que se llama ahora? El sector de alto impacto, o lo que decíamos la zona rosa, pero mala, pues, ¿no? Y él se ubicó ahí, y de tolerancias que se llama. Gracias, mi hermano, por ayudarme a predicar. Gloria a Dios por los que tienen misericordia del pastor y lo empujan cuando se queda. En esas ciudades donde hay zona de tolerancia y llega y se ubica una iglesia, ¿sabe lo que pasa? Que de alguna manera empiezan a quebrar esos negocios, esos prostíbulos, esas cantinas de hechicero, ¿ya? ¿Por qué? Por el efecto, porque siempre la luz disipa las. Y Almalonga se llenó ¿de qué? De iglesias, mi hermano. Pero ¿sabe algo? ¿Y por qué se hizo famosa Almalonga? Porque tiene un testimonio físico aún más trascendente. En Almalonga, el fruto de la tierra empezó a ser sobrenatural. Entonces hay imágenes y hay videos. Mírese un reportaje que hay en internet, lo invito a que lo vea. Oiga, unas frutas, pero las naranjas, mi hermano. Las zanahorias, pero señoras zanahorias, todo, hermano. Pero así el fruto de la tierra empezó a ser descomunal. Y obviamente eso también trae ¿qué? Dinero. Porque escúcheme bien, cuando hay la transformación, mi hermano, de un territorio, entonces con ese nivel de productividad también entra ¿qué? Claro, de una naranjita así, y que le van pasando una naranjota así, hermano. Claro, hermano. Si se da cuenta, y esto no es cuento, mi hermano. Entonces Almalonga pasó a ser una comunidad agrícola de alta productividad, extraordinaria. Y el evangelio, mi hermano, es aquel método mediante el cual se produce esta transformación. Porque cuando una comunidad deja de ser moldeada por el pecado y empieza a ser moldeada por Dios, el cambio no se queda encerrado en el templo. El evangelio verdadero toca la casa, toca la economía, toca la tierra, toca la convivencia, toca la forma de habitar, toca la forma de trabajar, toca la forma de decidir, mi hermano. Porque Dios no transforma solamente almas para llevárselas al cielo, también transforma personas para que sean luz aquí en la tierra, mi hermano. Cuando Dios te transforma el corazón de un pueblo, también puede cambiar la atmósfera de una ciudad. Por eso tú eres un transformador de ambientes. Amén. El sistema nos amolda lentamente. Con esta última recomendación concluyo. ¿Todavía tiene tiempo? El sistema nos amolda lentamente. Y ojo con esta, que es la última advertencia. Desde el domingo a hoy, algo del sistema ha intentado moldearte. ¿Sabías eso? La música quizá que oímos,
las redes sociales que visitamos, las noticias que consumimos, las conversaciones que sostenemos, el mundo en general en el cual vivimos, las personas que vemos y con las cuales interactuamos, la cultura que respiramos. Todo, mi hermano, ha hecho su parte, porque el sistema no siempre entra pateando la puerta. A veces entra como una canción. Yo he escuchado a muchos que se maldicen a sí mismo, ¿no? Cantando canciones y se maldicen a sí mismo y ni cuenta se dan. ¿Le ha pasado a usted? Usted está por ahí en el almacén y empieza la chin, 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 y usted empieza, ¿no? Mátame. El sistema no siempre entra pateando la puerta, entra como una canción, entra como moda, a veces entra como un chiste, a veces entra como una tendencia, con una serie, con el uso del lenguaje. Esto es muy complejo, pero simplemente estoy dando algunas pautas porque el tiempo se me agota. A veces entra como con convicciones tales como, pero es que esto todo el mundo lo hace. Con expresiones, es que ay, no seas tan exagerado o exagerada, o normalizando situaciones, ay, no, es que eso hoy es normal. Y cuando uno no tiene, identidad, termina bailando al son que le toque el mundo. Amén. La moda, por ejemplo, ¿usted sabía que la moda revela más de lo que creemos? No se trata de vestirnos como Don Chinche, obviamente, ni de quedarnos congelado en una época, que usted vista como se vestía en los años 60, no. No se trata de rechazar lo nuevo, se trata de tener identidad, porque hay gente que cada vez que sale una moda se endeuda para comprar la pinta. ¿Se ha dado cuenta? El pantalón, los zapatos o el accesorio que lo haga sentirse aceptado. Y eso puede parecer superficial, pero simplemente estoy notificando un ejemplo. Pero lo que revela es algo más profundo, una fragilidad frente al molde. Es decir, sale una nueva molda y tú que eres gelatina, blum, te amolda. Entonces, hoy en día, por ejemplo, están saliendo esos pantalones a las mujeres, pantalones anchos tan feos que les quedan, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Hoy la moda a las mujeres, esos pantalones anchos, mi hermano, y descolgados hasta acá, feos, hermano, pantalones. Pero ahora las mujeres, si no se pone el pantalón ancho, se sienten out y van y se endeudan comprando el pantalón ese ancho. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sabe de cuáles pantalones le hablo? Los pantalones anchísimos, mi hermano, ¿ya? Que parecen aventadores, dice la hermana, ¿verdad? Revela que una fragilidad frente al molde. Si hoy me endeudo por parecerme al mundo en la ropa, mañana puedo negociar principios para parecerme al mundo en su conducta. Por eso yo más bien admiro a personajes como Steve Jobs, ¿te acuerdas? Fundador de Apple. Se volvió famoso también, entre otras, por su atuendo repetido: jeans, zapatillas y suéter negro de cuello tortuga, ¿recuerda? Y más allá de la anécdota, ese tipo de decisiones se suelen citar como una forma pragmática de reducir decisiones menores para concentrarse en asuntos mayores. Ahora, la lección espiritual no es que todos debamos vestir igual, sino que no podemos gastar nuestra identidad tratando de complacer cada tendencia. ¿De acuerdo? Para que ahora usted no va a decir, ay, no, yo no puedo ir a la iglesia porque mira, estoy con este pantalón y el pastor es religioso y no lo oíste lo que, no, venga, tranquila, igual le queda feo, pero pues venga. ¿Y por qué te estoy diciendo que el mundo y el sistema no te va a transformar de un solo golpe, sino de a poquito? Recuerda Lot se fue acercando al sistema no de un sopetón, sino paso a paso. Nadie llega a Sodoma de un solo paso, de un solo brinco. El texto lo dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y fue poniendo sus tiendas hasta
y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot no llegó a Sodoma de un solo salto, llegó por deslizamiento. ¿A cuántos les gustan los desliz? Pilas, puede terminar en Sodoma. Fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma poco a poco hasta que terminó viviendo allí. Así trabaja el sistema, amada iglesia. Casi nunca te pide que lo abandones todo en un día. Solo te pide que muevas tu tienda 5 metros, 5 metros, después otros 5, después otros 5. Cuando menos te das cuenta, estás en el centro del sistema. Amén. Entonces, esto aplicado, primero puede ser una conversación, luego ya lo haces por curiosidad, luego ya tienes una justificación, luego ya pasa a ser una práctica continua, luego se convierte en una costumbre, luego marca tu identidad, y cuando despiertas ya no estás cerca de Sodoma, estás viviendo dentro de Sodoma, es decir, del sistema. Ahora entiende por qué el Señor dijo: están en este mundo, pero no son del mundo. Amén. Lot creyó que podía acercarse sin ser afectado, pensó que podía aprovechar la llanura sin absorber el espíritu de esa ciudad. Pensó que sus hijas estarían protegidas aunque crecieran respirando en ese ambiente. Pero la historia muestra otra cosa. Terminó no solamente perdiendo sus bienes, es decir, su patrimonio, porque todo lo había hecho en Sodoma, y todo eso se... ¿Recuerda qué pasó con todo lo de Sodoma? Se quemó, mi hermano. No solamente terminó su patrimonio, sino también perdió ¿a quién? A su esposa. ¿Recuerda qué pasó con la esposa? Salada esa señora, ¿no? ¿Y sabe qué es lo más triste? Terminó perdiendo la mente, visión de sus generaciones, sus hijas. Porque si usted se da cuenta, sus hijas también fueron alcanzadas por el molde moral y puntualmente sexual de Sodoma, porque sus hijas terminaron pensando y actuando conforme a la lógica de Sodoma. Porque para usted y para mí no es oculto que las mismas cometieron incesto con su padre. Amén. Claro, es que eran sodomitas. Amén. Y la advertencia pastoral es: lo que tú toleres, mi hermano, como ambiente, tus hijos pueden asumirlo como identidad. Amén. Lo que tú toleras como ambiente, tus hijos lo pueden asumir como identidad. Por eso no podemos jugar con los moldes. Dígale al que tiene a su lado: no puedes ponerte a jugar con los moldes. No puedes decir: no, tranquilo, yo lo controlo. No, tranquilo, es que yo sé hasta dónde llego. No, tranquilo, es que a mí no me afecta. No, es que esto es solo entretenimiento. No, es que esto solo es una amistad. No, es que es una etapa que ya va a pasar. Lot también pensó que podía administrar la cercanía con Sodoma, pero Sodoma no solo tomó su geografía, terminó tocando su casa, mi hermano. El pecado muchas veces no comienza como caída, comienza como desliz. Lo había dicho, no es una decisión abrupta, es una serie de pequeñas concesiones que tú vas haciendo. Amén. Esto no es que alguien diga: hoy voy a destruir mi vida. Eso no dice. ¿Usted cree que el que empezó en la adicción dijo: no, yo hoy sí me voy a destruir mi vida? No, eso empezó ahí, de a poquito. Él dijo: no, solo esta vez. A lo mejor dijo: solo un poco. A lo mejor dijo: no, es que es por curiosidad. A lo mejor lo hizo para no quedar mal con el sistema, los amigos de ese momento. Quizá curiosidad, solo probar a lo mejor. Y cuando se da cuenta, ya se deslizó. Por eso Hebreos 2:1 dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra del Señor. Ahora bien, lo que le pasó a Lot es solamente una historia familiar. No es solamente una historia familiar, moral, histórica y territorial por lo de Sodoma, sino que también es una radiografía espiritual de cómo opera el sistema hoy mismo en nosotros como generación presente. Escúcheme bien, Lot no despertó un día dentro de Sodoma por una decisión violenta y repentina
llegó allí por desplazamientos pequeños, por concesiones sutiles, por movimientos aparentemente inofensivos. Y así como una persona puede mover su tienda poco a poco hacia un lugar que termina destruyendo su casa, también una sociedad puede mover su conciencia poco a poco hasta ideas que antes consideraba impensables. Amén. Entonces va haciendo concesiones. Primero se acerca, luego se acostumbra, después lo justifica, más tarde lo defiende y finalmente lo normaliza. Amén. A través de situaciones ya estudiadas dentro del campo de la sociología, como la famosa ventana de Overton. ¿Alguien ha escuchado el concepto? La ventana de Overton, ¿cierto? Procesos de deslizamiento, mi hermano, que no ocurren de la noche a la mañana y que tienen el poder tan tremendo de aún ponerte a hacer algo que antes parecía impensable, absurdo, pero que te lo legaliza y te lo concientiza. Amén. La secuencia de esa ventana de Overton, como simple referencia, y ya porque lo tengo ahí en mis notas, es lo que nos lleva primero a ser radicales, después aceptables, después lo hacemos sensatos, después lo hacemos popular y finalmente se lo legaliza. Y por eso la ventana de Overton lo que resume es llevar de lo impensable a lo legal. Amén. Lo impensable de una sociedad que ni siquiera considera seriamente. Aquellos que han dicho, mientras yo viva bajo este techo, eso jamás ocurrirá, ¿cierto? Que no cabe dentro de tu fe, pero que a lo mejor eso impensable después se convierte en radical, un movimiento, un sistema, ¿verdad? Impensable, luego conocido, mi hermano, luego aceptado, después sensato y después popular.